¿Qué es la investigación de mercados y por qué es crucial para los emprendedores? Bueno, la investigación de mercados la entendemos como una actividad que nos permite obtener información de nuestro entorno para tomar decisiones y reducir la incertidumbre, los riesgos que tenemos al momento de realizar un emprendimiento. En ese sentido, justamente para los emprendedores es muy importante reducir el riesgo. No se llega a cero, siempre está latente, pero en la medida en la que tenemos una mayor cantidad y calidad en términos de la información, podemos tomar mejores decisiones. ¿Cuál sería la diferencia entre inteligencia de mercados y estudios de mercados? El estudio de mercado es algo específico de una parte del negocio. Entonces, si yo quiero revisar, por ejemplo, qué opinan mis clientes de algo, los puedo preguntar. O si yo quiero revisar, por ejemplo, la sensibilidad de precios, cuál es el precio más adecuado, esos son estudios de mercado. Pero cuando hablamos de inteligencia de mercado, hablamos de toda la gama de estudios que se pueden realizar en este sentido. Digamos que es la colección de estudios de mercado, la cartera de servicios. Ok, ya puede ir como qué variedad de productos puedo ofrecer, servicios, oportunidades, ya más cosas. Sí. Ok. Me gusta mucho este libro, lo recomiendo ampliamente, el de la vaca púrpura, que justamente menciona eso. O sea, si ya llegaste a un tope, pues necesitas modificar. O sea, es decir, si todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo y todo el mundo lo hace porque ha sido exitoso, también ya es un mercado saturado. Entonces necesitamos ver la manera de generar valor para el cliente o generar un diferenciador que nos permita competir en esas circunstancias. ¿Pudiera dar algún ejemplo que usted haya vivido donde el estudio de mercado fue como que te ayudó a ver una oportunidad de negocio? Y ahora me gustaría saber, ya como investigador, la llegada de la inteligencia artificial, ¿cree que le ha ayudado mucho o lo ha visto como un enemigo al momento de hacer sus estudios de mercado? No, es una ayuda muy importante. Ahorita, no puedo hablar por las demás, pero nosotros lo utilizamos como asistente de investigación. V de Valor, podcast con Big Balance. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de V de Valor. El día de hoy estamos con otro michoacano de gala, con el buen doctor César Armando Chávez. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vic? Un saludo a todos. Muchas gracias. Pues más que nada estoy feliz de estar aquí con el doctor, con el profe, porque pues él me dio clase en la licenciatura. Y pues más que nada, pues aparte de que da clases de mercadotecnia, pues usted se especializa también en los estudios de mercado. Entonces, profe, pues como primera pregunta me gustaría saber qué es la investigación de mercados y por qué es crucial para los emprendedores. Bueno, la investigación de mercados la entendemos como una actividad que nos permite obtener información de nuestro entorno para tomar decisiones y reducir la incertidumbre, los riesgos que tenemos al momento de realizar un emprendimiento. En ese sentido, justamente para los emprendedores es muy importante reducir el riesgo. No se llega a cero, siempre está latente, pero en la medida en la que tenemos una mayor cantidad y calidad en términos de la información, podemos tomar mejores decisiones. ¿Usted por qué cree que a veces se enfocan en todo menos en hacer el estudio de mercado? Bueno, no nada más es el estudio, lo que pasa es que también creo que tiene que ver con el cómo se le concibe. A veces se piensa en él de manera muy restrictiva y dices, bueno, nada más me voy a abocar a ver qué quieren mis clientes o qué quieren mis consumidores, pero no se refiere nada más a eso. Por eso muchas veces se utiliza más bien el término de inteligencia de mercado como una forma más amplia de abordarlo, más sistémica. ¿Por qué? Porque incluye todos los aspectos, desde la revisión de la competencia, la verificación, por ejemplo, de dónde voy a abrir mi negocio, cuáles son los canales de distribución más adecuados, es decir, incluye muchos otros aspectos relacionados no solamente con mis clientes, también, por ejemplo, con mis trabajadores, qué perfiles voy a tener, es básicamente el cómo sistematizo la información, y creo que ese es el problema. Muchas veces no tenemos o no estamos tan enterados de cómo sistematizar esta información. Este es un problema que tenemos en todos lados y tiene muchas veces que ver con una falta de comprensión en términos de nociones básicas de estadística y también de otro tipo de variables que estamos revisando, que en este caso serían las cualitativas, las cuantitativas. Ok, entonces ahorita me habla de inteligencia de mercados. ¿Cuál sería la diferencia entre inteligencia de mercados y estudios de mercados? El estudio de mercado es algo específico
de una parte del negocio. Entonces, si yo quiero revisar, por ejemplo, qué opinan mis clientes de algo, los puedo preguntar. O si yo quiero revisar, por ejemplo, la sensibilidad de precios, cuál es el precio más adecuado. Esos son estudios de mercado. Pero cuando hablamos de inteligencia de mercado, hablamos de toda la gama de estudios que se pueden realizar en este sentido. Digamos que es la colección de estudios de mercado, la cartera de servicios. Ok, ya puede ir como qué variedad de productos puedo ofrecer, servicios, oportunidades, ya más cosas. Sí. Ok. Bueno, profe, también desde su experiencia, ¿cuáles cree que son los errores más comunes que cometen los emprendedores? Yo creo que a veces, y este es un problema que todos tenemos, siempre se habla mucho de esta analogía de que los peces no saben que donde ellos viven está mojado, porque están, simplemente ahí es donde viven. Muchas veces cuando estamos levantando un proyecto, estamos demasiado ocupados por lo inmediato, por lo urgente, que no le podemos en ocasiones organizar o dedicar tiempo a otras cuestiones. Creo que ese es uno de los problemas. A veces nos rebasa la cantidad de trabajo. Emprender es difícil, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo y no es poco común que esto nos supere, insisto, y que no tengamos la posibilidad de identificar otras áreas. Creo que esta es una de las cuestiones que también muy importantes, la parte del trabajo colaborativo, la parte del trabajo en equipo, ya sea con nuestros socios o con nuestros propios colaboradores, con nuestros trabajadores. O sea, sí es muy importante prestarles atención porque ellos van a detectar cosas que a lo mejor nosotros no estamos viendo. Ok. Ahorita habló del trabajo en equipo. ¿Usted cree que alguien que no sabe trabajar en equipo puede emprender? Sí, el emprendimiento es muy diverso, o sea, pero depende qué. O sea, finalmente, todo emprendimiento en el mediano plazo sí te exige trabajar y armar equipos de trabajo. Entonces, si no puedes o si no tienes esta capacidad desarrollada, puedes emprender. O sea, eso no es un impedimento. La pregunta es, ¿qué tan factible es que esto pueda llegar a buen puerto? Entonces, me parece que ahí sí ya es otra cuestión. Y también es algo que uno aprende en el camino. Uno no necesariamente nace sabiendo cómo dar órdenes, no necesariamente sabes o naces sabiendo cómo ser jefe, o inclusive tu propio estilo de liderazgo en ocasiones tiene que modificarse porque también las personas con las que vas colaborando van cambiando. No es lo mismo que si estás trabajando con personas ya muy, muy jóvenes que tienen otros enfoques en la vida, de lo que buscan, lo que desean. Si estás trabajando con personas de tu rango, más o menos 40, 50 años, cambia muchísimo. Bueno, también me gustaría, aparte de beneficios y aplicaciones, ¿cómo puede la investigación de mercados ayudar a un emprendedor a identificar oportunidades de negocio? Bueno, esencialmente la entendemos así, es esta búsqueda de información, es decir, me ayuda a identificar cosas, me ayuda a identificar, por ejemplo, tendencias, hacia dónde se están moviendo las cosas, qué es lo que puede resultar positivo, qué es lo que se está haciendo. Me puede ayudar a generar, por ejemplo, análisis comparativos, este famoso benchmarking, ¿no? De qué está haciéndose en mi sector y de qué manera puedo contribuir a él, qué puedo aportar. O también, a lo mejor, dónde está demasiado saturado. Me gusta mucho este libro, lo recomiendo ampliamente, el de la vaca púrpura, que justamente menciona eso. O sea, si ya llegaste a un tope, o sea, pues necesitas modificar. O sea, es decir, si todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo y todo el mundo lo hace porque ha sido exitoso, también ya es un mercado saturado. Entonces necesitamos ver la manera de generar valor para el cliente o generar un diferenciador que nos permita competir en esas circunstancias. ¿Pudiera dar algún ejemplo que usted haya vivido donde el estudio de mercado fue como que el que ayudó a ver una oportunidad de negocio? Por ejemplo, cuando se toman decisiones, yo tengo diferentes tipos de clientes. Tengo, por ejemplo, participamos con gobiernos y con ellos hacemos sobre todo lo que son evaluaciones y revisiones de programas sociales, que es otra lógica porque no se busca el interés comercial, pero ahí es muy importante que el recurso, que finalmente es un recurso público, se utilice de la mejor manera. Por eso la importancia de estar evaluando constantemente lo que ellos hacen y en general el trabajo de los gobiernos federal, estatal, municipal, pues buscan optimizar los recursos. Tenemos recursos escasos, tenemos que aprender a trabajar con ellos. Eso es por un lado. Por otro, también instituciones como universidades o escuelas, cuando quieren abrir una oferta académica,
pública, de pronto sí, y a algunos les llega, me lo han llegado a decir, oye, es que gasté mucho para que me digas que no es viable lo que voy a hacer. Y digo, bueno, efectivamente, pero vas a gastar más si lo abres y no funciona. O si lo abres en los términos en lo que lo tenías planteado originalmente. Y también eso es algo que uno tiene que negociar o tiene uno que hacer entender al cliente. Oye, el estudio de mercado no te va a arrojar lo que tú quieres, te va a arrojar lo que hay, la información que tenemos. En otros casos también ha permitido mejorar aspectos de ventas. Esto lo hemos trabajado, por ejemplo, con inmobiliarias o con constructoras, donde es bueno, qué estamos haciendo bien o qué no estamos haciendo bien al momento de trabajar con el cliente. Y creo que ese es otro de los aspectos que también se vuelven muy importantes. Entender qué parte del proceso o qué parte de mis procesos son los que requieren atención. Es muy común que alguien me diga, no, es que necesito un estudio de mercado, y cuando revisas o empezamos a abordar esto de cuáles son las necesidades de información, a veces no tienen claro cuáles son sus necesidades de información, es decir, no saben lo que no saben. No saben qué información sí quisieran o qué información necesitarían. Y por otro lado, también lo ven como una especie de abstracto, ¿no? Como de, bueno, me vas a decir cuál es la clave para hacer algo, y no necesariamente. También algo, lo recuerdo esto mucho con uno de los clientes que tuvimos, lo que nos estaba solicitando es que quiero un estudio de mercado. Y al momento de estar abordando con él nos dimos cuenta, digo, es que tú conoces perfectamente tu mercado, o sea, tú sí tienes un acercamiento con tus clientes, tienes una cartera de clientes amplia, tu problema son los vendedores. O sea, tú traes un problema de ventas, no tienes un problema hacia afuera, tienes un problema hacia adentro. Pero al llegar usted le ayudó a identificar eso. Efectivamente. También hemos trabajado con empresas, por ejemplo, hemos trabajado con empresas rurales, que esto es bien interesante, y con empresas que reciben o que tienen otro enfoque de trabajo. Trabajamos un estudio con Banco Interamericano de Desarrollo en el sentido de gobernanza comunitaria, me interesa conocer la opinión de las personas que están recibiendo un beneficio. Y es muy enriquecedor esto porque en ese caso, por ejemplo, nos ayudó a establecer cuáles eran las mejores vías de comunicación que se podían tener tanto al interior de la empresa como hacia las comunidades, hacia el exterior. Y bueno, son algunos ejemplos de cosas que hemos estado trabajando. No, se me hace muy, muy interesante, profe, pero también creo que es de tomárselo con seriedad y con concentración. Entonces, desde su experiencia, a mí me gustaría conocer qué elementos tiene que tener un buen estudio de mercado. Bueno, en México existe lo que es la AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Estudios de Opinión Pública, que si bien no todo el mundo está afiliado a ella, no todo el mundo es miembro, lo que sí es que nos manejan la base del ESIM, que es como el estándar, bueno, es el estándar de investigación y de prestación de servicios de mercado, de estudios de mercado, y es muy importante pues revisar esto, es decir, qué tan serio, cuál es la seriedad con la que vas a estar trabajando. En nuestro caso, bueno, hay un montón de requisitos que estamos cumpliendo. Cuando trabajamos con gobierno de entrada, bueno, estamos dados de alta en el CATPE, que es el aquí del Estado de Proveedores, estamos dados de alta en Compranet, que es el federal. También tenemos que no estar inhabilitados, eso digo en términos de gobierno. También tenemos que entregar nuestra opinión de cumplimiento positiva. O sea, hay muchos elementos, se tienen que firmar contratos, el contrato tiene que ser muy específico, cuáles son los entregables, cuáles son los tiempos que tenemos y cuál es el margen de acción que también vamos a tener, que en ocasiones tiene uno que negociar esto, eso, ¿sabes qué? No hubo condiciones para hacerlo en la forma que se iba a hacer, entonces necesitamos más tiempo. Nos pasó mucho en pandemia. Cuando en el punto más pesado de pandemia suspendimos trabajo de campo y empezamos a hacer cosas o a hacer pruebas con trabajos que no habíamos hecho, como realizar grupos focales en línea, que eso fue bastante retador para nosotros. Pero el grupo focal, por su propia naturaleza, requiere la interacción cara a cara, y estarlo haciendo a través de salas de chat era muy raro, pero también lo pudimos sacar adelante. En este caso, la parte de las entrevistas, que también empezamos a realizar de esa manera, y que empezamos a utilizar otros mecanismos para esta parte más cualitativa, pues fue muy interesante. Creo que también es una de las cosas a las que nos tuvimos que adaptar muy rápido todos, sobre todo porque la necesidad de información para ti como empresa, como organización, como institución pública o privada es enorme. Necesitas datos, necesitas información y necesitas información de la mejor calidad. Eso por un lado.
Por otro lado, necesitas procesar esa información. Hay muchos datos que tenemos en las propias empresas y que no saben que tienen. Es decir, como no hay minería de datos, no tenemos nadie que ubique en nuestra empresa en un momento dado qué se puede hacer con esta información. Todo nuestro Big Data se queda ahí muerto de risa, y muchas veces la parte del estudio de mercado también se puede realizar con la información que ya se tiene. Es cuestión de revisar, bueno, qué información disponible tenemos, cómo podemos convertirla precisamente en una base de datos y qué podemos encontrar con ella. Cuando una empresa o institución está rotando mucho personal, ¿eso qué significa? Normalmente no es una buena noticia, pero también depende el tipo de empresa o el tipo de organización. Hay organizaciones que son muy honestas respecto a lo que te pueden dar. Entonces, cuando tú trabajas en un McDonald's o en un Cinépolis, pues son muy honestos respecto a, bueno, te necesitamos para esta chamba, vas a cubrir este horario, y tus posibilidades de crecimiento son en generales bajas. También el perfil que ellos mismos persiguen, ¿no? Tengo más bien chavos que están estudiando y que esto es un complemento para sus actividades. Entonces ahí la rotación es, digo, de todas maneras lo cuidan porque son empresas muy serias, pero la rotación se entiende por la propia dinámica de quien está ahí. Son personas que en un momento dado dicen, bueno, yo ingreso, voy a estar aquí un par de años, y en lo que termino mi carrera ya me pongo a buscar trabajo de otra cosa, me pongo a emprender mi propio negocio. Pero en general, cuando sí tienes un proceso en una empresa más o menos establecida y hay alta rotación, tienes un problemón. ¿Por qué? Porque hay una curva de aprendizaje que constantemente se va a estar repitiendo. Es decir, todo el tiempo va a llegar nuevas personas que tienen que aprender todo, desde cómo se lleva, por ejemplo, la parte contable en tu empresa, es decir, cómo se justifican los gastos, cómo se trabaja con los clientes, cuál es la cartera de clientes que se tiene. Inclusive si no está debidamente estructurado, hay muchas empresas donde se te va un vendedor y el vendedor se te va con todo y los clientes, porque los clientes están vinculados a él en términos personales, afectivos, no a tu organización. A veces ni siquiera saben para qué empresa trabajaba tu vendedor. Entonces, puede ser una muy mala señal. Y esto nos lleva a algo que toda organización tiene que cuidar, que es, bueno, ¿cómo capto talento? O sea, ¿cómo logro atraer talento? Es decir, ¿qué les voy a ofrecer a las personas para que quieran venir a trabajar conmigo? ¿Cómo desarrollo ese talento? Porque también, a pesar de que tenemos o de que contratas a alguien que sabe hacer muchas cosas, esta persona va a cambiar, va a evolucionar, se va a desarrollar. Entonces, ¿cómo logro desarrollarlo para que esto sea benéfico para ambas partes? Que esta persona logre precisamente cumplir sus expectativas, su propio crecimiento personal, y que también eso beneficie a la empresa. Y finalmente, ya que lo desarrollé, ¿cómo lo retengo? O sea, ya... Sí, lo van a querer jalar otras empresas. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer ahora? Que ya es una persona que tiene más antigüedad, que tiene más experiencia, que es una persona que da resultados. ¿Cómo voy a hacer para retenerlo? Y ahí hay toda una serie de incentivos. El salario es uno de ellos, pero no es el único. Creo que hace rato le había preguntado de que cuáles eran los elementos que usted creía importantes, ¿no?, para un buen estudio de mercado. Entonces me dijo uno que era el tiempo, ¿no?, delimitar el tiempo. Sí, yo diría de entrada la formalidad, es decir, necesitamos estar con una organización muy formal, porque también hay una paradoja dentro de los estudios de mercado. Hay muchas personas que saben, por ejemplo, hay muchas personas que saben hacer una encuesta. De veras, hay cientos de personas. Tú te vas a las facultades de economía, de administración, de contabilidad, te vas a mercadotecnia, te vas a ingeniería industrial. Hay mucha gente ahí que sabe hacerlo, pero lo paradójico es que también hay muchísima gente que no tiene la más peregrina idea de cómo se hace y también lo anda haciendo. Entonces, esa fricción es muy interesante porque por un lado hay muchas posibilidades de encontrarte un profesional en el área que te ayude, y también hay muchas probabilidades de encontrarte a alguien que realmente no le sepa. Entonces, la formalidad se tiene que tener con la persona con la que vamos a estar trabajando. O sea, cuáles son las referencias, cuáles son las credenciales que tiene, y no solamente credenciales académicas, sino, bueno, con quién ha trabajado, qué proyectos ha estado liderando. Finalmente somos tan buenos como el último proyecto en el que estuvimos trabajando. Y creo que esa es la parte más, o sea, la parte de la seriedad, la parte de la formalidad. Si nos dedicamos a esto, tenemos que ser muy serios, y si contratamos a alguien, estamos esperando que sea una persona muy seria. ¿Por qué? Porque la reputación y la calidad de la información muchas veces está vinculado a esto. O sea, me va a proporcionar datos, pero yo tengo que tener certeza de que la información que me está proporcionando es real, que no se la inventó.
por ejemplo. Y la parte, insisto, de la formalidad en términos de los contratos. O sea, sí establecer desde un inicio qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son los tiempos, cuáles son los costos, si hay modificaciones por algún reproceso que se esté solicitando por parte del cliente, que en ocasiones se entrega algo y el cliente te puede buscar 3 meses después, oye, es que necesito un adicional de esto porque ya me di cuenta que me faltó preguntar esto y eso no lo habíamos considerado. Pues ahí tendríamos que decir, bueno, sí, ya no forma parte del paquete original, ya no forma parte de lo que entregamos. Básicamente todo esto. El cliente tiene derecho a acceder a un montón de cosas, o sea, las bases de datos, también tiene derecho a recibir las fotografías, los videos que estemos levantando, los audios, toda la parte de procesamiento. Literalmente, no solamente recibe el traje ya hecho, recibe todo el proceso documentado. Mira, así fue como hicimos tu traje. Y esto es bien, bien importante. Ok. Al decir cliente, pues se refiere al emprendedor que contrató sus servicios, ¿no? Sí. Y otra cosa también, y esto es para todos, somos sujetos obligados en términos de la ley, de lo que nos exige. Tenemos que conocer, nosotros como parte de investigación de mercados, pues tenemos que conocer la legislación en términos de protección del consumidor, en términos de protección de datos personales. Tenemos que, en muchos casos, tenemos que llevar toda una serie de aspectos burocráticos que hay que cuidar, como cartas de consentimiento informado para cuando estamos trabajando con las personas. Cuidado en el caso de las fotografías, bueno, blurreamos la cara de los niños. Necesitamos consentimiento de las personas para que estas aparezcan en las imágenes. O sea, hay muchos detalles de carácter ya más bien legal que también hay que cuidar. Ok, profe. También a mí me gustaría saber, por ejemplo, si uno tiene un proyecto que se tiene que presentar a inversores, ¿cuál es la mejor manera de presentar este proyecto? Bueno, esto es lo que le llamamos armar el speech, ¿no? Tu pitch de venta, y se tiene que armar un speech de venta. Es decir, necesitas tener mucha claridad de lo que quieres decir y también tienes que ser consciente de cuánto tiempo dispones. A veces tienes 5 minutos para vender una idea. Entonces, en esos 5 minutos los tienes que aprovechar. Tienes que ser muy puntual, tienes que ir al grano, tienes que conocer, bueno, qué es lo que quiere la otra persona o qué es lo que lo va a motivar. Lo mejor es si es un trabajo de carácter más bien social, los beneficios sociales pueden ser importantes. A lo mejor si la cuestión es la rentabilidad o el retorno de inversión en específico, lo que le interesa, me tengo que ir a este aspecto. Sobre todo si estoy trabajando con alguien que tiene un enfoque mucho más contable, bueno, muy puntual en esto. Si estoy hablando con alguien que es más creativo, bueno, puedo desarrollar otro tipo de ideas. Finalmente es conocer a quién vas dirigido, o sea, con quién vas a estar trabajando, con quién vas a estar platicando y sobre todo tener mucha seguridad de lo que vas a decir. Literalmente un speech de venta se tiene que entrenar. Ok. ¿Ahí qué recomendaría usted? ¿Que el cliente vaya y exponga o mejor usted que hizo la investigación? Normalmente, lo que pasa es que yo normalmente trabajo directamente con quien me solicita y yo hago la presentación. Sí me ha tocado o nos ha ocurrido que de pronto nos dicen, ¿sabes qué? Vienen los inversores, que son los que quieren escuchar esto y bueno, lo presentamos nosotros, porque también es una cuestión en la que muchas veces quien nos contrata, que suele ser el área de mercadotecnia o el área de ventas o el área de publicidad dentro de una organización, no domina todos los términos que estamos trabajando. Nosotros les damos toda la información y en ocasiones ellos dicen, gracias, ya me la diste, yo me hago bolas. Pero también en otras ocasiones nos dicen, ¿sabes qué? Vienen los inversores, queremos que les presenten lo que ustedes encontraron. Y ahora me gustaría saber, ya como investigador, la llegada de la inteligencia artificial, ¿cree que le ha ayudado mucho o lo ha visto como un enemigo al momento de hacer sus estudios de mercado? No, es una ayuda muy importante. Ahorita, digo, no puedo hablar por las demás, pero nosotros lo utilizamos como asistente de investigación. Tenemos servicios contratados de inteligencia artificial. Eso sí, se pagan, no, porque los gratuitos son muy bonitos, pero tienen muchas limitaciones. Entonces, nosotros tenemos nuestros asistentes de investigación de mercados que nos ayudan a organizar, procesar, recopilar datos.
Algo que me decían o que sí en algún momento me preguntaban, la realidad es que antiguamente esto lo hacía una persona, o sea, sí teníamos normalmente a alguien contratado que nos ayudaba con esta parte, a lo que le llamaríamos la talacha, y hoy día la inteligencia artificial sí nos ayuda a resolver ese aspecto. Eh, a veces la gente se pone muy apocalíptica de es que nos van a dejar sin trabajo. Sí y no, porque todas estas herramientas, si bien sí han desaparecido o están desapareciendo algunos trabajos, también están generando otros que no existían. Es más o menos lo que ocurre cuando aparecieron pues las redes sociales. O sea, ¿quién iba a pensar hace 15 años, hace 20 años, que una persona iba a dedicarse, por ejemplo, que iba a ser Uber? O sea, nadie tenía idea de que ese era un Sí, trabajo que existiría. ¿O quién iba a pensar que existiría un trabajo de influencer? O sea, pues es de un youtuber. trabajo. O de Ajá. youtuber, es un trabajo. Ujú. Entonces, ¿quién iba a pensar en eso? Son cosas que no existían y hay muchas otras cosas que han ido apareciendo. Obviamente hay procesos de fricción muy grandes en todo esto. Esto que le llamaba Schumpeter, ¿no? La parte creativa que conlleva un proceso de destrucción, donde estos cambios, en muchos momentos también estas transformaciones conllevan destrucción enorme de lo que ya se tiene, pero es un proceso constante de creación y destrucción en el que estamos involucrados. Le preguntaba esto porque también quería saber, desde su perspectiva, cómo ve la tendencia en un futuro de la inteligencia artificial, el Internet, en los estudios de mercado que se vienen ahora. Pues la tendencia es el uso de Big Data. O sea, la tendencia es la minería de datos y la tendencia es recopilar información de las redes sociales. Las personas le regalan a las redes sociales un montón de información. Y en ese sentido, ese sí ha sido todo un desafío, porque tú como empresa puedes acercarte a Instagram o acercarte a Facebook o acercarte, digo, dependiendo de lo que estés vendiendo y así a quién vas dirigido, puedes acercarte a ellos y te pueden dar un plan de promoción muy adecuado a tus necesidades. Entonces, ya sea que estés trabajando o patrocinándote con YouTube o patrocinando, o sea, buscando WhatsApp, etcétera, ellos tienen mucha información de nosotros y te la saben vender. Entonces, la tendencia va por allá, es el uso de redes sociales en términos de investigación y el manejo de grandes cantidades, grandes volúmenes de información. Sí, ¿no? Y yo lo he visto mucho porque, por ejemplo, la publicidad que se pautó en el 2015 a la de ahora, que te dice que tenga la persona familiares en Estados Unidos, que ganan cierta cantidad de dinero, pero que también le gusten los Legos. Uh-huh. Eso ya es muy específico, o sea, es muy valioso. Sí, e inclusive se hacen estrategias diferenciadas que llegan a ser muy interesantes. Fue lo que hicieron en Estados Unidos con el caso de Donald Trump. Donald Trump tenía mensajes específicos para cada uno de sus públicos. Entonces, eso es lo que en un momento dado permite entender, oye, ¿por qué hay tanta población latina que vota por Trump? Porque les llega con un mensaje totalmente diferente a ellos del que le llega a la población afroamericana, del que le llega a la población blanca del centro de Estados Unidos. O sea, llega con mensajes diferenciados. Y bueno, eso fue parte de lo exitoso que fue en un primer momento la primera campaña que tuvo. Ok, profe, también me gustaría preguntarle, ¿qué consejo final le daría a los emprendedores que estén considerando integrar la investigación de mercados en su proceso de toma de decisiones? Hay mucha información disponible, hay que aprender a utilizarla. O sea, de veras, no tienen idea de la cantidad de información que podemos obtener de INEGI, de la cantidad de información que ya está gratuita ahí y que nos puede ayudar. Y también la otra es a ver si vernos el ombligo, revisar qué información sí tenemos. Algo que trabajamos con una empresa muy grande que se dedicaba a la venta de plásticos fue precisamente ellos tenían problemas con la parte de los inventarios, tenían problemas para desplazarlos y lo que hicimos con ellos ahí fue revisar el inventario y nos dimos cuenta de cuál era el problema y el problema no estaba en los datos, no necesitamos datos del exterior en ese caso, lo único que necesitábamos era un mejor control de inventarios en el caso de ellos para poder tomar mejores decisiones respecto a lo que necesitaban al momento de tener stock. Bueno, también, no sé si tenga proyectos futuros, profe, o también si quiera compartir algún contacto en caso de que quieran contratar sus servicios. Pues bueno, yo trabajo prácticamente de full time aquí en la Universidad Vasco de Quiroga, estoy en el área de investigación, pero también tengo la parte de mi empresa que es Esfera Académica y Esfera Académica. Esfera Académica y estamos, sobre todo estamos muy abocados ahorita a trabajos de evaluación de programas sociales, estamos muy orientados por ese lado.
justamente con mis socios, pero también hacemos, vaya, la cantidad de cosas en las que en un momento dado nos estamos moviendo es enorme. Sigo utilizando Twitter, aunque no me negaré a cambiarle X. el nombre. Sí, jamás, jamás. Sigo usando esto, ahí estoy como monito de tinta. O también pueden buscarme en LinkedIn, que por ejemplo LinkedIn es muy útil para precisamente obtener información. Si ustedes quieren aplicar una encuesta, páutenla con LinkedIn, y LinkedIn es muy bueno rastreando públicos específicos. Obviamente de cierto perfil, para algunos otros no te va a ayudar, pero dependiendo de dónde estás puede ser muy útil. Y bueno, por ahí nos pueden encontrar, si César Armando Chávez, ahí aparezco, o en X. Ok, ahorita que mencionó de LinkedIn, me gustaría meter un poquito ahí. Eh, Porque sabemos que es más para profesionistas, pero si mi producto o servicio no va para profesionistas, ¿me serviría LinkedIn para buscar al cliente ideal o no? Depende de qué sea tu producto, porque si, o sea, si es un producto que es demasiado generalizado, entonces tal vez te serviría mucho más otro tipo de redes, o sea, efectivamente Facebook. Pero si tú quieres información de ciertos perfiles, puede llegar a ser muy útil. De veras es muy bueno rastreando o ayudándote a establecer, por ejemplo, la parte de muestreos. O sea, cómo selecciono a las personas a las que voy a llegar. Y a diferencia de lo que podría pensarse de, bueno, o sea, cuando hacemos un estudio en redes sociales, no lanzamos la pregunta en un post y la dejamos, o en un reel, y dejamos que a ver quién nos contesta. En realidad se estructura, se selecciona a los candidatos y se les busca, oye, necesitamos, podrías participar con nosotros. En algunos casos inclusive hay una remuneración en estos casos. Bueno, profe, también algún mensaje final con el que quiera terminar el podcast. Nada más, bueno, agradecerte, saludos a todos, y hay mucha información que está ahí afuera, necesitamos aprender a procesarla, y finalmente esto que es fundamental, necesito revisar cuál es la calidad y la cantidad de la información disponible que yo necesito para precisamente tomar decisiones. Muy bien, profe. Bueno, pues le agradezco mucho por darme la oportunidad de entrevistarlo y pues espero que en un segundo episodio pues podamos tocar más temas, ¿no? Porque pues usted también pues es politólogo, ¿no? Sí, bueno, sí tengo una maestría en eso. Tengo un montón de estudios, no te fijes, pero sí es algo en lo que hemos trabajado. No trabajo ya tanto con partidos. El año pasado fue la última vez que estuve trabajando con ellos. No trabajé este año en campañas, porque sí son clientes difíciles, francamente. No, pues se me ocurre que estaría bueno un episodio de marketing político, algo así, estaría muy bueno. Sí, digo, podemos hacer algo. Y de hecho, inclusive, por ejemplo, para invitar al doctor Giovanni Cardona, que es mi socio, que él trabaja precisamente toda esta parte también. Bueno, no, pues le tomo la palabra, así que pues suscríbanse para que vean el siguiente episodio con el doctor César. Entonces, profe, pues muchas gracias y pues amigos, denle like, comenten y suscríbanse.